Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más al estudio de Filipenses. Hoy es domingo 6 de septiembre del 2020 y estamos listos para continuar en nuestro estudio del libro de Filipenses, siendo la semana número 44 de este estudio. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Espero se encuentren con la bendición de Dios bien. En casa, tal vez, no sé, en el trabajo, puede ser. No sé dónde esté en este momento que esté escuchando este audio, pero reciba un cordial saludo de parte de nuestra familia y esperamos que Dios lo esté bendiciendo. Vamos a ir a la recta final de Filipenses. Estamos solamente a uno o dos más estudios de este gran libro que hemos estado estudiando durante 44 semanas. Estamos a punto de terminarlo y estamos por cerrarlo ya. Pero antes de entrar ahí, quiero aprovechar para dar algún anuncio y también para que oremos. El anuncio básicamente que quiero dar es que usted sabe que estamos en esta pandemia, estamos pasando por esta situación a nivel nacional, a nivel mundial en algunos casos. Y bueno, hemos escuchado de parte de nuestras autoridades que las cosas han empezado a cambiar y empieza el semáforo a cambiar de color. Estábamos en un color rojo. Hemos pasado a un color naranja, lo cual quiere decir que se permiten ciertas actividades. En algunos casos están sugiriendo que algunas iglesias, o que las iglesias o centros religiosos, como ellos le llaman, pueden tener cierta asistencia a sus servicios. Sin embargo, considerando que la información que se tiene también es conocido por muchos que están con una predicción de que pudiera ser que haya un rebrote. Yo he decidido no hacer la apertura todavía de los servicios como tal. Vamos a esperar todo este mes de septiembre, tal vez a finales de septiembre ya sepamos bien cómo es que está la situación, si la situación ha mejorado y pasamos del semáforo naranja al semáforo amarillo, o si Dios lo permite al verde, pues entonces obviamente regresaremos a nuestros servicios normales, ¿no? Por el otro lado, quisiera animarles a que sigamos cuidándonos y cuidándonos a todos. Todos tenemos parte en esta responsabilidad social y sigamos adelante confiando en el Señor. ¿Está bien? Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo que gracias a Él nos permite, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando, podemos recurrir a estos medios para escuchar. Sé que no es igual, sé que se extraña, sé que quisiéramos estar juntos, vernos, platicar de cerca, abrazarnos, saludarnos de manera fraternal, pero no hemos podido y primeramente Dios lo haremos pronto. Así que ánimo, vamos a orar y vamos a ir a Filipenses en esta mañana. Señor, quiero agradecerte porque en medio de cualquier situación que vivamos, tú eres Dios y eso quiere decir que tú tienes el control, que tú en tu bendita sabiduría, en tu gran poder, Señor, tú conoces, sabes, puedes y haces lo que tú decides, Señor. Gracias, porque no confiamos en el hombre, porque no estamos, Señor, atados, no estamos, Señor, dependiendo de lo que alguien dicte, sino lo que tú dices. Y nuestro sentir, Padre, es de paz, es de confianza, porque estamos en tus manos. Muchas gracias por la vida de mis hermanos que me escuchan, gracias por la vida de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros cónyuges, Señor. Gracias por nuestros padres, gracias, Señor, por incluso los que somos abuelos ya, gracias por nuestros nietos, son una bendición. Gracias por darnos todo lo que nos das. Seguramente si nos ponemos a hacer, Señor, cuentas, tenemos más de lo que necesitamos. Muchas gracias por tu bendición que enriquece. Gracias por todo, por tu amor, tu cuidado, tu protección. Gracias por el trabajo, por la salud. Gracias por estos tiempos que estamos viviendo y porque tú eres Dios y podemos estar tranquilos. Te pido por mis hermanos que escuchan, que están, Señor, en sus casas, en sus trabajos, en el auto, a donde quiera que estén, escuchando. Gracias por ellos, gracias por las personas que escuchan esta enseñanza. Esperamos que les sirva, no que les guste, sino que les sirva para hacer tu voluntad, para caminar en obediencia, para ir hacia ti, Señor.
esta sea la intención, como siempre, tu palabra sembrada en el corazón, que da fruto, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos una vez más. Te pido que los bendigas y los protejas. Oramos por nuestros seres amados que están alejados de ti, que no te conocen. Que en tu bendita misericordia, Señor, así como un día lo tuviste con nosotros, lo tengas con ellos. Que sus ojos sean abiertos y su corazón endurecido sea, Señor, quebrantado por tu presencia, por tu amor, por tu poder, Señor, para traerles a la libertad que hay en Cristo Jesús y a la luz de tu Hijo, Señor. Te pedimos por ellos, por el arrepentimiento, Señor, en sus vidas, el pedir perdón a ti, Señor, que eres el ofendido, Señor. Gracias porque sabemos que podemos confiar en que tú eres justo, eres fiel, eres bondadoso. Oramos también, Padre, por los pastores, por los hermanos de las iglesias, Señor, que se predique tu palabra, que la gente te escuche, Señor, que la gente te honre, te ame, te obedezca, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que aún harás, Señor. Te pedimos, Padre, también por los gobiernos, Señor, de nuestro país, tanto el gobierno federal, el estatal, el municipal. Oramos porque, Señor, tú respaldes la autoridad, porque tú, Señor, les hagas, Señor, hombres y mujeres que están al frente de un municipio, un estado, no sé, a lo mejor de la nación, hablando del presidente, que tú lo bendigas y le des sabiduría para conducirse, le des temor hacia ti, que lo rodees con gente que le aconseje, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias por tu bendición, gracias por este México tan hermoso que nos permites tener y vivir. A pesar de cualquier circunstancia que vivamos en este país, Señor, tú eres nuestro Rey. Nosotros no tenemos una reina, nosotros tenemos un Rey, y ese Rey eres tú, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo y por lo que has hecho y lo que estás haciendo, Padre hermano, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a Filipenses. Hemos llegado a nuestro tercer y último mensaje sobre el secreto del contentamiento, y una de las manifestaciones de esa satisfacción en la vida de Pablo, como lo estuvimos viendo la semana pasada, fue el desinterés total y la preocupación por el bienestar de otras personas. Dijimos la semana pasada que íbamos a continuar un poco más este tema, porque solamente lo habíamos abierto para analizarlo en el último tramo de la predicación de la semana pasada. Y Pablo está muy preocupado por eso y por cualquier otra cosa más. Es decir, está más preocupado por el bienestar de los filipenses. Y en este último punto de nuestro estudio vamos a considerar las características, una vez más, a repasarlas, del contentamiento espiritual. Sin embargo, vamos a ir cerrando este tema, porque nos estamos aproximando ya al cierre de Filipenses 4. Me voy a regresar, estamos en Filipenses 4, voy a leer el versículo 10, solo para ir haciendo un recuento de lo que hemos visto. El contentamiento en la vida del hombre comienza cuando se tiene confianza en la provisión soberana de Dios. Dice el versículo 10 de Filipenses 4, estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. En otras palabras, cuando crees que Dios ordena soberanamente cada detalle en la vida, eso se llama contentamiento. Se lo platiqué la semana pasada, ayer lo platicaba con una pareja y hablábamos acerca de esto. Cuando ves, que Dios está ordenando todas las cosas para que todo salga de acuerdo al plan que Él tiene. Se ordena algo por allá, se ordena algo por acá, de repente recibes una noticia que no esperabas, que viene a coincidir, que viene a acomodar, si me permites, algo para el bienestar de la persona. Ahí viene el contentamiento, cuando confías en la provisión soberana de Dios, dices, no sé cómo el Señor va a ordenar esto, no sé cómo Dios va a hacer aquello, pero al final Dios recibe la gloria. El versículo 11 dice, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación, y aquí vemos el segundo punto. El contentamiento tiene que ver con estar satisfecho con poco. He aprendido a adaptarme a cualquier situación, dice Pablo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo le escribe esto a los filipenses,
y les enseña y les dice, confío en la provisión soberana de Dios y estoy satisfecho con poco, pues he aprendido a adaptarme. Qué importante es poder adaptarnos a cualquier situación. A algunos nos cuesta mucho adaptarnos, algunos somos más fáciles para adaptarnos. Yo puedo recordar con mucho cariño la vida ejemplar, lo digo con mucho respeto, de mi suegro Hugo. Él era un hombre que se adaptaba de manera aparentemente fácil, seguramente batalló porque todos batallamos con nuestra carne, pero era un hombre agradecido, era un hombre contento, era un hombre que cuando le servías algo de comer, nunca tenía una mala actitud. Y lo digo con mucho respeto y mucho cariño. Fue un ejemplo para muchos y ese era un hombre que podía estar satisfecho con poco. Después de haber tenido tanto, después de haber tenido lo que Dios le haya permitido tener, llegó un momento en su vida que fue cuando compartimos esa carga, esa enseñanza, suegro, yerno. Yo pude ver, no valorar, porque la verdad se los confieso, no valorar en ese momento, pero hoy puedo valorar lo que ese hombre a través de su vida enseñaba. Un hombre satisfecho con poco, contento y adaptado a cualquier situación. Versículo 12 nos habla del contentamiento, de la independencia de las circunstancias. El contentamiento significa que no somos víctimas de las circunstancias. Podemos decir, me siento cómodo, satisfecho, estoy en paz, estoy contento, en una relación inalterable y eterna con Cristo vivo, que se eleva infinitamente por encima de las circunstancias mundanas. Y el versículo 12 de Filipenses 4 dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Ahí está el contentamiento. Independencia de las circunstancias. No me van a mover las circunstancias. El versículo 13 nos enseña que el contentamiento se caracteriza por ser sostenido por el poder divino. En otras palabras, conocer el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Pablo tiene este tipo de satisfacción. Lo expresó con el contentamiento. Y dijo que ese contentamiento viene cuando eres capacitado por aquel que está en ti, que te fortalece, es decir, el Espíritu Santo. Por eso escribe en el versículo 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En esta versión que estamos leyendo dice, puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. El contentamiento llega a alguien que tiene confianza en la providencia soberana de Dios, que está satisfecho con poco, que es independiente de las circunstancias y que puede decir que dentro de él hay un poder divino, que es el Espíritu Santo. Ahora vamos al quinto punto. La satisfacción pertenece a aquellos que están preocupados por el bienestar de los demás, que es donde nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a ir un poquito más a este tema, a este punto. La satisfacción pertenece a aquellos que están preocupados por el bienestar de los demás. Esto es absolutamente esencial para la satisfacción. Y permíteme decirte algo que no tengo aquí en mis notas, pero que viene a mi memoria. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Si Pablo puede decir he aprendido a estar contento, entonces debe haber sido un hombre que estaba más preocupado por los demás que por sí mismo. Porque reflexiona en esto. Si vives para ti mismo, nunca serás verdaderamente una persona contenta. Porque no siempre vas a obtener lo que quieres. La satisfacción comienza a ser una realidad cuando te preocupas por los demás. Cuando tu vida se volca sobre otros, se vuelve sobre otros, ¿no? Puedes estar contento con tu propia situación. Pero la verdad es que cuando empiezas a hacer eso, pero la verdad es que no somos así. La mayoría de nosotros nunca experimentaremos la satisfacción porque estamos exigiendo en nuestro mundo que sea exactamente como nos gustaría que fuera. Y eso es una maldición. Queremos forzar todo en el molde que hemos hecho. Queremos que nuestra pareja, nuestra vida, nuestro esposo, nuestra esposa sean exactamente como esperamos que sean para cumplir con todas nuestras expectativas, con nuestro diseño, con nuestra agenda. Y Pablo oró esto por los filipenses en el versículo en el versículo 9 de Filipenses 1, escuchen.
Filipenses 1:9. Y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Quería que tuvieran un amor abundante. ¿Qué significa esto? Estaba preocupado por los demás. Pablo vuelve a hacer en Filipenses 2:3 esta recomendación: no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismo. No mires simplemente por tus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Esa es la actitud de Cristo. Y Pablo no buscó su propio interés, o se habría quedado en el cielo. Perdóname, Cristo no buscó su propio interés o se habría quedado en el cielo, sino que buscó el interés de los hombres. Vino a esta tierra y anduvo entre estos hombres pecadores y caídos y dejó el cielo para satisfacer la necesidad que tenía la humanidad. Esto ha sido el motivo de la gran preocupación en la vida de Pablo, porque Pablo sigue el ejemplo de Cristo, que no se quedó en el cielo, sino que bajó a la tierra, y dice la Escritura que se hizo siervo. Y a Pablo le preocupa que los filipenses comprendan esto de que deben vivir para los demás y no para sí mismos. Y lo voy a decir de nuevo: la satisfacción pertenece a una persona que no exige que todo en la vida se ajuste a su agenda personal, que está más preocupada por los demás que por sí mismo. Ahí está la satisfacción. Ahora vamos a ver el versículo 14 de Filipenses 4. Dice: de todos modos, has hecho bien en ayudarme, ahora que estoy pasando dificultades. Ahora, vamos a prestar atención a esto. Cuando él expresa esto, de todos modos, es una transición importante, porque Pablo, por lo que ha dicho hasta ahora, podría enviar un mensaje equivocado a los filipenses. Déjame tratar de explicarte a qué me refiero. Vamos a ir al escenario de la vida de Pablo. Pablo es un prisionero, está encarcelado en algún lugar de Roma, encadenado a un soldado romano en una situación bastante difícil físicamente. Debe estar soportando escasez, debe tener necesidad. No sabemos cuáles eran las necesidades físicas en ese momento en la vida de Pablo, pero podemos comprender las necesidades básicas de la vida, es decir, ropa, comida, lugar donde dormir, etc. Y en medio de esa necesidad llega la noticia a la iglesia de Filipos de que él está teniendo esta situación y que la necesidad que el apóstol Pablo tiene no está siendo cubierta. Y así los filipenses envían por amor a Pablo a un hombre llamado Epafrodito, que lleva consigo provisiones para Pablo. Tal vez traiga comida, ropa y algo de dinero. Y cuando Epafrodito llega hasta Roma, enviado por la iglesia de Filipos, y le entrega esto a Pablo, Pablo lo considera un regalo generoso. Es un regalo de sacrificio. Puedes estar seguro de que los filipenses eran bastante pobres. Ahora, no pierdas eso de mente, ¿ok? Ponlo ahí en tu mente. Ellos son gente pobre, eran de una iglesia en Macedonia, de una región. Macedonia es una región. Tú puedes leer después con calma 2 Corintios 8, donde Pablo comenta sobre la pobreza de las iglesias de Macedonia. Era un pueblo pobre, no tenían mucho. Lo que tenían lo enviaron en sacrificio al apóstol Pablo. Y así él acaba de recibir ese regalo que Epafrodito trajo. Epafrodito se quedó un tiempo y le sirvió, pero ahora Pablo va a enviar esta carta que tú y yo hemos estado estudiando en manos de Epafrodito, de regreso a la iglesia de Filipos, y ellos van a leer. Escucha esto, versículo 11. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Si ahí terminara la carta, ellos podrían concluir, ellos podrían sacar una conclusión. Este tipo no necesita nada de lo que le enviamos. Cometimos un terrible error. Hicimos este gran acto de sacrificio de dar, y mira cómo responde: no necesito nada, pareciera que no lo quiere, dice que Dios proveerá en su tiempo, nos está diciendo que Él está comprometido con la
soberanía de Dios, que puede vivir con muy poco, que puede vivir por encima de las circunstancias, que lo sustenta el poder divino, y si fuera el final de la epístola, imagínate cómo se sentirían. Pues se sentirían muy mal, y no habría sido exactamente una nota de agradecimiento. Entonces él dice, y regreso a la expresión, de todos modos, estoy contento a pesar de que estoy fortalecido en Cristo, porque eso va a cambiar totalmente la perspectiva que ellos pudieran tener. Cuando él dice, de todos modos, a pesar de que tengo todo esto, porque puedo estar fortalecido en Cristo, puedo confiar en la provisión de Dios, puedo vivir por encima de las circunstancias, bien has hecho. Hiciste algo noble al participar conmigo en mi aflicción, en mi dolor, en la presión, en la tribulación que estoy viviendo, al dar tan generosamente. Podría sonar contradictorio si no lo necesitaba. ¿Cómo podría ser tan noble si no lo necesitaba? Si no lo querías, ¿cómo puede ser tan bueno? Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a descubrir. El versículo 15 de Filipenses 4 dice, Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única, y tal vez quieras subrayar eso, la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. En otras palabras, no les estoy diciendo algo que no sepan. Ahora, leímos la semana pasada, más bien comentamos la semana pasada que los teólogos piensan que han pasado más o menos 10 años desde que él recibió un regalo de ellos. Y podemos darnos cuenta que él no ha olvidado que ellos son los que le dieron de hace 10 años cuando él hizo su segundo viaje misionero y que está registrado ahí en Hechos 16. A donde él va a Filipos, funda una iglesia que es esta, y que cuando él parte de ahí, cuando él pasa a Tesalónica, que no está muy lejos de ahí, le enviaron a él una ofrenda. Aunque solo estuvo 2 semanas, dice que volviste a enviar para satisfacer mis necesidades. Y él nunca ha olvidado que cuando deja Macedonia y se dirige a Atenas y Corinto en Acaya, esta iglesia es la que le envía algo, y a continuación está diciendo que estos actos nobles de generosidad están en su corazón. Y está ahí en el versículo 10, dice que no lo habían hecho porque no habían tenido la oportunidad, y que él entiende que ellos están preocupados por él, y les recuerda nuevamente que eso ha quedado grabado en su corazón. Ahora, él entiende que ellos eran pobres y que le dieron a Pablo, y que ese regalo que ellos envían con Epafrodito es un regalo generoso debido a su profunda pobreza. Y de hecho, cuando Pablo llegó a Corinto, no quiso tomar dinero de los corintios. No quería que sintieran que les cobraba por el Evangelio. De hecho, hay una expresión que dice, él tuve que robar a la iglesia de Macedonia para poderme ayudar a ministrarles. Y él se expresa de esta forma como si hubiese sido un robo, porque como son pobres, él dice, lo considera como les estoy quitando, les estoy robando. Tú puedes leer todo esto en 2 Corintios 8, y en 2 Corintios 11, 8 también lo puedes leer. O sea, Pablo está yendo por diferentes puntos, y la única iglesia que le está mandando a Pablo para su sustento es la iglesia más pobre. Y a donde Pablo llega, él no llega y le dice a los locales, les voy a enseñar, pero ustedes me tienen que dar comida, me tienen que hospedar. No, este hotel no me gusta, yo quiero ir a otro hotel. No, yo no como esto, yo como de aquello. No, Pablo no acepta nada, incluso va a trabajar, y va a trabajar fuerte. Pero eso lo veremos en un segundo. Pero el punto aquí es que él primero quiere establecer que él se acuerda que ellos han sido los únicos que le han mandado para el sustento del Evangelio, y que él a donde va no está cobrando nada. Me regreso al versículo 15 que acabamos de leer hace un momento, donde dice Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y lo que está diciendo es que en todo este asunto contable de recibos y gastos,
Ustedes fueron los únicos que compartieron conmigo cuando salí de Macedonia. Y también me enviaron más de una vez regalos a Tesalónica, lo que indica que Pablo era muy cuidadoso y llevaba la contabilidad de los ingresos, de los gastos, para poder mantener su responsabilidad ante las iglesias que lo apoyaban. También recordaba, estoy seguro, que en su ministerio él escribe muy a menudo sobre el hecho de que no quería ser carga para nadie. Es decir, Pablo recordaba muy bien, porque parece ser que él lleva sus ingresos y sus gastos, por lo que él dice, él es una persona ordenada y puede tener incluso el registro, por eso se recuerda muy bien quién le dio y quién no le ha dado. Ahora, no es que ande pidiendo, pero esta iglesia se preocupaba. Y leemos en primera de Tesalonicenses 2:9, que dice, Primera de Tesalonicenses 2:9, hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. No les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. No les estaba cobrando nada de los tesalonicenses. Los filipenses lo apoyaban en su misión a Tesalónica. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 8, dice, siempre pagamos la comida que nos dieron, trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. No estaba solo, tenía un grupo con él. Trabajaban tan duro como pudieron para asegurarse de no cobrar nada por la predicación del Evangelio. Y tuvieron que depender del trabajo de sus manos y de los regalos que enviaban los de Filipos. Pablo estaba muy agradecido por la forma generosa y amable en la que estos amados filipenses habían expresado su amor. Cuando fue a Corinto no tuvo que cobrarle nada a los corintios, por así decirlo, no tuvo que pedirles comida. Él podía predicarles el Evangelio y trabajar duro con sus propias manos. Y luego recibe el apoyo de los filipenses para mantenerse. Y podemos ver los dos ejemplos en 1 Corintios 4:12, donde él expresa, tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, los bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Y ahora que está en Roma, en el versículo 10 de Filipenses 4, dice, estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo. O sea, él está consciente que ellos, a pesar de que son pobres, a pesar de que no tienen mucho, le han dado a Pablo. Continuemos en el versículo 16 de Filipenses 4. Dice el versículo 16 y 17, y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Por qué me dice que ha hecho muy bien en compartir conmigo si él no lo necesita? No es que quiera el beneficio material para su cuenta, es que quiere el beneficio espiritual para la cuenta de los filipenses. Así vivía este hombre, así vivía él, vivía preocupado por el bien de los demás. No le preocupaba su bienestar, no le preocupaba si estaba cómodo, bien alimentado, satisfecho, porque él no está diciendo, hiciste bien en darme todo lo que me diste, porque puedo tenerlo, me siento feliz, estoy cómodo, estoy todo gordo de todo lo que tengo. No, él no está diciendo eso. Está muy contento de lo que hayas dado, no porque quiera el regalo, sino porque quiero verlo en tu cuenta espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que tú siembras, tú cosechas. Es lo que Jesús llamó tesoro del cielo. Va a tu cuenta espiritual. Te regocijas más en las bendiciones que reciben los demás, que en las que te llegan a ti. Ese es el corazón de Pablo. No está interesado en acumular beneficios para su propia vida, sino acumular dividendos eternos para la vida de las personas que él ama. Estaba tan emocionado porque los iba a beneficiar mucho. Esa fue su alegría. Fíjate lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios 11. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, y el que ayuda, ¿cómo dice? Será ayudado. Aquí hay un principio: regalas y recibes más, atesoras
y te quedas sin nada. Imagínate un granjero. ¿Qué es lo que hace un granjero? Pues siembra, y para sembrar necesita semillas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma su dinero, compra semillas, gasta su dinero en esto. Es un riesgo, porque, escucha, va a tomar esa semilla y la va a arrojar al suelo. Eso es lo que él hace. Lo tira, lo esparce y espera que esto vaya en aumento. El versículo 25 que acabamos de leer dice que el hombre generoso será próspero. Ahí está la aplicación, es una promesa de Dios. Vamos a otro proverbio, Proverbio 19:17, dice, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Tal vez quieras subrayar eso. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Ahora, yo no sé tú quién quieras que te deba, pero si de todos los que te pueden deber, el que te deba es el Señor, te conviene, porque el Señor siempre va a pagar. Dice, da y se os dará. ¿Qué declaración? Tú da y vas a recibir. Siembra escasamente y escasamente vas a recoger. Pero si siembras generosamente, generosamente vas a cosechar. En otras palabras, el principio a lo largo de las Escrituras es este: que de lo que das con sacrificio se convierte en un tesoro en el cielo, y Dios en respuesta a eso te dará a cambio. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Lucas 6:38 dice, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. ¿Has visto esos sacos que cuando les echan algún grano o alguna semilla, la agitan, la levantan y la golpean en el piso como para que se vaya sentando y se vaya apretando? A eso se refiere. Dice, hazlo así, y aún así, aún cuando esté apretada, aún cuando esté conteniendo todo esto agitado, va a rebosar. Esa es la promesa. Así que has acumulado en tu cuenta lo que has sembrado. Y la promesa es tener la bendición de Dios. Y a Pablo no le preocupa tener tantas bendiciones terrenales como que ellos tengan bendiciones espirituales. A él solo le preocupa que se acumulen en la cuenta espiritual de ellos. Sigamos. Filipenses 4:18. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. Entonces, no es que no sea una persona agradecida, pero su satisfacción no se debe a lo que obtuvo, sino a la generosidad amorosa del sacrificio que hicieron los filipenses, porque se acumuló en su cuenta espiritual. Y eso es lo que emociona su corazón. Al final del versículo 18, él comenta algo que es interesante, de delicioso perfume. Lo que realmente está diciendo es, no me lo diste a mí, se lo diste a Dios. Es un aroma fragante, es un aroma agradable, un sacrificio aceptable a Dios. Y dicho sea de paso, es un lenguaje de sacrificio sacado del Antiguo Testamento. En el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, un sacrificio debía proporcionar un aroma fragante a Dios, debía ser un sacrificio aceptable a la actitud del corazón del que ofrecía, debía agradar a Dios. Perdóname que te ponga este ejemplo, pero es un ejemplo simple, pero es un ejemplo que vas a entender. ¿Alguna vez has llegado a casa y tu esposa está guisando algo? Y lo primero que tú percibes cuando entras al hogar es el aroma de lo que ella está cocinando. Bueno, en ese mismo concepto de delicioso perfume, delicioso aroma, es a lo que me refiero cuando hablamos de esto. Voy a leer Ezequiel 20:41, donde dice, los aceptaré a ustedes como una ofrenda de olor fragante. Cuando los haga salir de entre los pueblos, las naciones me darán honra cuando los reúna a ustedes desde las tierras a donde los dispersé.
Puedes ir a muchos lugares en el Antiguo Testamento y Dios dirá, quiero un sacrificio aceptable, quiero un corazón que me complazca, quiero un aroma fragante. Voy a leerte Génesis 8, 20, 21. Entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor oyó el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mucha gente escucha eso y dice, ay, qué bueno, ya no va a haber inundación, no, ahora va a haber lluvia de fuego, o sea, ahora va a ser peor, va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, y aquí en el nuevo pacto, Pablo está diciendo que así como eso fue requerido y recibido en el Antiguo Testamento, así es requerido y recibido en el Nuevo Testamento. Solo que ahora no es un animal, fue un acto de adoración espiritual. Hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es un acto de adoración espiritual. Entonces, como cristianos, hoy hacemos sacrificios. Pedro dice que somos un sacerdocio santo. Y a medida que damos, estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Deben ser fragantes, aceptables, agradables a Dios. Y por eso Pablo estaba tan agradecido, porque sabía que esto era ese sacrificio, y estaba muy animado y lleno de gozo. Déjame leerte Romanos 12:1 para que vayas entendiendo que ahora en el Nuevo Testamento tiende a ser como lo que leímos del Antiguo Testamento, donde cuando había un sacrificio era un aroma agradable. Bueno, pues ahora en el Nuevo Testamento es igual en el otro sentido. Ya no sacrificamos animales, sino que ahora se trata de esa adoración que nosotros debemos dar. Mira, Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Primera de Pedro 2:5 es la escritura que hace rato les mencionaba, donde Pedro habla que somos un sacerdocio. Dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Así que Pablo tenía una alegría que no vino por conseguir lo que él quería. De hecho, él no lo quería. Su gozo vino porque los filipenses le habían dado a Dios algo que honraba a Dios y se acumularía en su beneficio espiritual. Este es un hombre que está preocupado por el bienestar de los demás. Vamos a continuar en el versículo 19. Filipenses 4:19. Sigue Pablo escribiendo. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. Ese es un versículo conocido por muchos en la versión Reina Valera 1960, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios moverá incluso a los hombres, escucha, si es necesario para dártelo. Él no estará en deuda contigo nunca, Él va a suplir todas sus necesidades. Y creo que en el contexto aquí, todas sus necesidades significan necesidades materiales, terrenales, que hasta cierto punto habían sido sacrificadas por los filipenses, y Dios les repondría ampliamente en respuesta a ese sacrificio. Si siembras generosamente con Dios, si pones un tesoro en el cielo generosamente, ¿qué vas a cosechar? Pues vas a cosechar generosamente. Si das, se te dará. Si le das al pobre, le prestas al Señor y Él te va a dar. En el mismo principio, ese es el mismo principio. Si te dispersas, el Señor te aumentará. Es decir, si tú das, es el mismo principio. Los macedonios habían dado con sacrificio. Los filipenses, parte de ese grupo macedonio, tal vez los que Pablo tenía en mente, habían dado un sacrificio y Dios no va a permanecer en deuda con ellos. Él va a cubrir esas necesidades. De hecho, Proverbios
3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí vemos que el autor de Proverbios dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y a lo que está llevándonos es que nosotros debemos darle a Dios. Porque cuando tú le das a Dios, Él no se queda con esa deuda. Es depositar a tu cuenta espiritual y es para tu bendición. Si deseas la bendición de Dios en tu empresa terrenal, entonces pon tus tesoros en sus manos. ¿Hasta qué punto va a suplir? Bueno, tú podrías pensar, ¿qué pasa si me devuelve solo bendiciones espirituales y muero de hambre? No, eso no va a pasar, porque Él va a suplir todas tus necesidades. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues mira, te lo voy a poner como dice la Escritura, según sus riquezas. No de tus riquezas, es decir, no de tus depósitos, sino de sus riquezas. Déjame tratar de explicártelo. Si yo le digo a un hombre rico, dame de tus riquezas, él podría darme un peso. Pero si le digo a un hombre rico, dame según tus riquezas, tendrá que darme de acuerdo a sus riquezas. Eso es de acuerdo o consistente con la cantidad que tiene. Cuando Dios da, no te da una miseria, Él te da según sus riquezas, sus gloriosas riquezas, las riquezas en gloria que le pertenecen, es su reino eterno, que son tuyas en Cristo Jesús. Esta es una gran declaración. Si estás en Cristo, las riquezas en Dios son tuyas. Esa es una gran verdad. Es por eso que no pensamos en lo que comemos, bebemos o vestimos, porque nosotros debemos buscar primeramente su reino y todo lo demás va a venir añadido. Dios es tan bueno y ningún regalo dado a Dios te va a empobrecer. Nunca, porque Dios te va a dar más. Solo puede hacerte más rico, nunca vas a ser más pobre cuando tú le das a Dios. Ahí es a donde se pone a prueba tu fe para creer en la palabra de Dios. Y todo está en Cristo Jesús. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El Nuevo Testamento dice, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud. La divinidad, la Biblia dice que Cristo lo llena todo, en todo. Y Pablo escribiendo a los Corintios dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, para que en Él seamos todos enriquecidos. Y Él escribe también a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pedro escribe que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento de Él, que es Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Qué importante es entender esto, esas riquezas en Cristo, lo que acabamos de leer hace un momento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué importante es entender todo esto, porque estamos estudiando que cuando los filipenses le dieron a Pablo, Pablo se alegró no porque le mandaron riquezas o regalos o dones o ropa o comida o lo que haya sido, sino que él se alegra porque entiende que cuando tú das a Dios de esa manera sacrificial, eso es agradable a Dios y Dios te lo multiplica, te lo regresa, de acuerdo a sus riquezas en Cristo. Dios es tan bueno que nada que tú le des te va a empobrecer, al contrario, te va a bendecir. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿De dónde viene el contentamiento? Déjame ir cerrando ya. De confiar en la provisión de Dios, como ese Dios soberano, de estar satisfecho con poco, de ser independiente de las circunstancias, de ser sostenido por el poder interno del Espíritu Santo, de una preocupación por el bienestar de los demás y su bendición espiritual, y no nuestra propia bendición material. Y ahí es a donde viene el contentamiento. Y se podría resumir en 5 palabras: fe, humildad, sumisión, dependencia y desinterés.
Esa es una persona satisfecha. Pablo era ese tipo de persona. Ahora, déjenme por favor aprovechar que estamos hablando del dar y escuche con mucha atención, porque esto fluye del texto que estamos viendo. El dar a la obra del Señor, a la iglesia. Voy a tocar rápidamente 5 puntos, 6 puntos acerca del dar. Número 1. Debe ser de corazón. El versículo 10 dice que dieron porque su preocupación se reavivó. Tienen que venir de adentro. Fueron obligados, por así decirlo, internamente. En su interior sabían de la importancia de dar. Su ofrenda no debe ser a regañadientes ni por necesidad. Dice Pablo a los Corintios eso. Y el Señor ama al dador alegre. Debes dar de corazón. El gozo de Pablo era porque así es como los filipenses daban. No porque tenían que hacerlo, sino porque amaban hacerlo y porque amaban a Pablo. Así que cuando tú das a la iglesia, debe ser de corazón. En segundo lugar, debe ser cuando Dios te dé la oportunidad. Él señala en el versículo 10 nuevamente que dieron porque tuvieron la oportunidad de dar. Y amados, ese es el punto aquí. Cuando Dios te permite dar y tienes la oportunidad de dar, debes dar. De hecho, la Biblia dice que da como Dios te ha prosperado. Cuando tienes los medios y la oportunidad, debes dar. Un tercer punto acerca del dar es que se le da a los que sirven a Dios. Se le da a los que sirven a Dios. El versículo 14 dice, bien has hecho en participar conmigo en mi aflicción. Tus dones van a los que son siervos de Dios y te haces partícipe, te conviertes en socio. Has hecho algo noble para compartir conmigo, dice. Sois socios míos y eso es lo que ellos hicieron. Es una asociación con los que predican, enseñan y sirven al Señor. Un cuarto punto, debe ser consistente, debe ser coherente. Pablo dice, me diste más de una vez. Y cuando otros no dieron, tú diste. Y ahora aquí estás dando de nuevo. Y si hubieras tenido la oportunidad en el tiempo intermedio, lo habrías hecho una y otra vez. Y lo que vemos aquí es que fueron consistentes, más de una vez. De hecho, se nos dice en 1 Corintios que debemos dar el primer día de la semana. O cada vez que recibes tu paga, tu dinero, debes dar a los que sirven a Dios, debes tener consciente que debes dar cuando Dios te da la oportunidad y debe ser de corazón, debe ser constantemente. El quinto punto, debes recordar que tu ofrenda es espiritualmente beneficiosa. Dice que será fruto o ganancia que se va a acreditar a tu cuenta espiritual, serás recompensado por ello, será espiritualmente beneficioso. Entonces tú tomas la decisión con tu dinero, decides si quieres que sea materialmente beneficioso y que te compres cualquier cosa que se te antoje o que necesites, o prefieres que sea espiritualmente beneficioso. Tú decides si quieres que sea temporalmente beneficioso o eternamente beneficioso. Tú haces la elección y de ninguna manera estás siendo manita de puerco, ¿no? O sea, tienes que dar, porque si no das, entonces no recibes. No. En esos puntos del dar somos muy cuidadosos y debes saber que yo como pastor no cobro en este momento de mi vida nada de las ofrendas, y del sueldo que yo tengo yo doy mi parte para la iglesia, y debes saber también que gran parte de ese pago, de ese dar, es el que cubre la renta, porque la verdad es que somos una iglesia que casi no da, quiero que lo sepan, y quiero que lo mediten, quiero que lo entiendan, y no es que aproveche esto para reclamarles ni nada, sino para animarles más bien, porque el beneficio es para ustedes, el beneficio es que ustedes tengan esas bendiciones de Dios. El que da, recibe. Y es importante que ustedes lo sepan. Y el sexto punto tiene que ver con ser generosos. Obviamente todo lo que dieron fue generoso. Los filipenses dieron y fueron generosos. Dice en el versículo 18
que recibió en abundancia y que está ampliamente abastecido. Dice, tengo más de lo que necesito. Todo lo que enviaron fue muy generoso y como Pablo notó entre los macedonios, fue entregado generosamente. Así que es como debemos dar nosotros. Tradicionalmente en la iglesia los cristianos hemos sido enseñados que un buen punto de partida es el 10%, es decir, es el diezmo de los ingresos que deben ser entregados a Dios. Y es un buen punto de partida, pero la mayoría de nosotros podríamos hacer mucho más. De hecho, si tú lees bien la escritura del Antiguo Testamento, hay cantidades que son más de eso, más del diezmo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía que dar 2 diezmos, o el 20% cada año, y luego otro diezmo cada 3 años, que se redujo después aproximadamente a un 23% por año, más un impuesto del templo, más algo de la cosecha. Aparte de eso, todo lo que se recogiera en la carreta cuando era la cosecha, todo lo que se caía de la carreta no se recogía, se dejaba para los pobres. Además debían dar voluntariamente de su corazón un sacrificio de las primicias, lo que quisieran dar. Entonces pareciera que tal vez un 10% es un lugar bueno para comenzar, pero que incluso deberíamos dar mucho más que eso, porque una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda, y muchos se pelean y dicen, pero es que el diezmo es del Antiguo Testamento y es que ahora damos ofrenda y todo, pero la verdad es que muchos no dan ni siquiera la ofrenda, es más, muchos ni siquiera dan el diezmo. Entonces, debemos tener cuidado y analizar nuestro corazón. Así es que debemos dar como un acto de sagrado de adoración espiritual. Algunas personas incluso dicen, ay, a mí no me gusta mucho ir a la iglesia porque las canciones que tocan, o la batería, o los instrumentos, o esto, y por eso no me gusta mucho. Y lo que estás diciendo es que, bueno, no me gusta y no voy a adorar a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tienes la responsabilidad de adorar. Es como decir, bueno, no voy a dar dinero a la iglesia porque no me gusta la forma en que el predicador conduce el servicio. Te voy a decir algo, tu responsabilidad para con Dios es dar un aroma fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Cuando lo das, se acumula a tu cuenta. Mi responsabilidad y la responsabilidad de todo anciano en cualquier iglesia es ser un mayordomo, es decir, cuidar de eso. Y Dios se ocupará de nosotros por nuestra mayordomía, pero también se ocupará de ti por tus ofrendas. Así que tienes la responsabilidad ante Dios de dar lo que le agrada a Él. Tiene que ser un sacrificio. David dijo, no daré nada al Señor que no me cueste. Míralo así, lo estás poniendo, se lo estás dando a Dios en un altar. Y por último, todo lo que das, Dios te lo va a pagar, lo que sea que des. No se agotan sus recursos, y lo que tú das es un tesoro en el cielo, y Dios va a suplir tus necesidades, y lo hará de acuerdo a la medida en la que tú des, y la medida de las gloriosas riquezas de su reino, que son tuyas en Cristo Jesús. Así que debemos ser dadores fieles, debemos ser como los filipenses, y debemos ser como Pablo, que está más preocupado por el bienestar de los demás que por él mismo. Y él mismo debe haber sido un gran dador, además de un hombre satisfecho. Esa es la enseñanza del día de hoy, de Filipenses. Dar, y cuando se trata de dar, aprendemos estos puntos. Debemos pensar cómo está nuestra vida. Se los digo sinceramente, con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño. No estamos dando, no estamos sembrando, y están haciendo mal las personas que no dan, porque no es que se lo den al pastor, porque le reitero, en esta etapa de mi vida, en este trabajo que yo tengo, yo no cobro un peso de la iglesia. En algún momento, cuando trabajaba en otra cosa y no me alcanzaba, yo tomaba una semana, es decir, una cantidad, y de ahí subsistía con ese sueldo, con otro sueldo que yo tenía, y es parte de lo que yo tomaba de la iglesia. Hoy no tomo, tengo más de 3 años de no tomar, y lo que le estoy diciendo es que todos nosotros tenemos delante de Dios que tenemos que dar ese sacrificio. Esto usted analícelo, usted ore, usted piense si está haciendo, si lo está haciendo. Si no lo está haciendo, le animo a que lo haga, porque esto va a traer beneficios para usted. Si lo está haciendo, qué bueno. Puede hacer más, hágalo.
para acumular y no con ese deseo del corazón de que voy a acumular mucho, porque si aún cuando así lo hicieras, Dios te va a enseñar y Dios te va a llevar por el camino que tú debes ir, en el sentido de que te va a enseñar, porque tal vez tu intención es equivocada, pero Dios te enseñará y te mostrará. Pero bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que Dios les hable y les sirva y que podamos juntos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Deseo que tengan un excelente domingo y antes de despedirnos del todo vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos conocer tu voluntad a través de tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos y que los ayudes en su crecimiento espiritual y que todo lo que ellos emprendan, hagan, prospere y que, Señor, nos enseñes a ser personas que son, como dices tú en tu palabra, personas dadores alegres, personas que somos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, y personas que estamos contentos y satisfechos con todo lo que nos das. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Les mando un afectuoso saludo a todos y a cada uno de ustedes y deseo que Dios les bendiga. Y si Dios permite, nos vemos pronto. Estamos al tanto ahí en el teléfono, cualquier cosa, estamos pendientes de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, nos vemos.